Esta institución nace en el año 1911. Wow. ¿Sí? Una institución que tiene hoy en día 113 años, ¿sí? Es una organización centenaria, y decide convocar a obreros, obreras, señores, señores de la época para crear algo en pro del bienestar y el desarrollo de las clases menos favorecidas y excluidas. Diego Fernando Prieto es un ejecutivo colombiano con amplia experiencia en el sector financiero. Actualmente se desempeña como presidente del Banco Caja Social, una de las instituciones financieras más importantes de Colombia. Prieto ha dedicado su carrera a impulsar el desarrollo del sector financiero, promoviendo la inclusión y el acceso a servicios financieros para todos. Con una sólida formación académica y profesional, ha ocupado cargos de liderazgo en diversas entidades financieras, destacándose por su visión estratégica y capacidad para liderar equipos. Bajo su dirección, el Banco Caja Social ha consolidado su posición como líder en el mercado, impulsando la innovación y la sostenibilidad en el sector financiero. Prieto es conocido por su compromiso con la responsabilidad social y su liderazgo en iniciativas de desarrollo comunitario. ¿Cuál es la capacidad de tener una relación que parta de la empatía y del verdadero y genuino interés en entender la necesidad de ese cliente? Esta institución ha construido una definición propia de servicio, que arranca así: es la orientación genuina, deliberada, estructural y permanente, por entender profundamente la necesidad del otro y encontrar en su satisfacción una manera de trascender. Todas las conversaciones en esta organización, Mauricio, arrancan desde y finalizan con ser el banco amigo de los colombianos que hace del servicio su razón de ser. Y eso es algo en lo que creemos genuina y profundamente. Hola, les habla Mauricio Duarte. Este canal es un lugar para encontrar la inspiración de los presidentes y los CEOs en temas de clientecentricidad. Para nosotros es aún más importante que tú te hagas presente a través de los comentarios. Déjanos saber qué piensas, qué ideas podíamos traer, qué cosas quieres que preguntemos. Muchas gracias y por favor mantente presente, suscribiéndote y tocando la campana. Diego, qué placer estar aquí contigo Hola, hoy. Mauricio, un gusto. Pues yo fascinado de esta conversación hace rato, me motivaba a conversar contigo porque este banco en particular tiene una impronta que yo creo que nuestra audiencia se va a deleitar porque verdaderamente vive en el tema de la experiencia y del servicio. Y ya entraremos en los pormenores porque creo que hay mucho para sostener esta conversación. Pero me gusta primero el lado humano, Diego. ¿Por qué terminaste en un banco? ¿Qué estudiaste? ¿Qué te mantiene? ¿Qué te inspira? Ok, no, Mauricio, mil gracias. La verdad que qué interesante tener esta oportunidad de conversar y de aprender y de construir conjuntamente, porque finalmente en estas cosas nunca dejaremos de aprender y qué bueno tener la posibilidad de dialogar. A ver, te cuento, no, pues nada, yo vengo de una familia pequeña, papá, mamá, dos hermanos médicos, un economista que terminó en la economía la verdad porque, yo terminé la universidad, el colegio y la verdad no sabía qué estudiar. Entonces me metí en ingeniería electrónica porque me dijeron que electrónica, y dije, bueno, electrónica, empecé a estudiar electrónica. Y después de que un profesor en el primer examen de física me dio la nota, yo salí convencido del examen de que iba a sacar 4 o 5 porque había estudiado mucho, y al día siguiente llegó el profesor y Prieto, 1,5. ¿Sí? Llegué a la conclusión de que la ingeniería electrónica no era. Entonces llamé a mi mamá, le dije, mamá, yo no quiero estudiar eso. Entonces me dijo, bueno, ¿qué quiere? Entonces le dije, no sé, pero voy a mirar. Y te voy a decir, me presenté a Economía en la Javeriana, a Derecho en la Javeriana, a Arquitectura en la Piloto, a Medicina en la Militar, ¿sí? Y el primero que me dijo que listo fue la Facultad de Economía de la Universidad Javeriana y dije, perfecto, estudio Economía. Y terminé siendo economista, ¿sí? Terminé siendo economista. Y fíjate que esa decisión fue muy importante y ha sido muy importante en mi vida laboral. El haber estudiado Economía, por una parte, y por otra parte el fútbol. En mi caso, cuéntame la faceta del fútbol. El fútbol fue un elemento muy particular porque yo siempre he jugado fútbol
No puedo decir que lo hago muy, muy bien, pero Ok. soy fanático y me gusta. Y entré a la selección de la Universidad Javeriana y todo lo demás. Y estando allí conocí al vicerrector administrativo de la Javeriana en esa época, que era Álvaro Dávila Ladrón de Guevara, que iba, un gomoso del fútbol impresionante, que iba todos los medios días a la cancha de fútbol de la Javeriana a jugar fútbol, y yo me encontraba con él ahí, y con un grupo de amigos de la selección de la Javeriana, y terminamos haciéndonos amigos, la verdad. Terminé la carrera, cuando terminé la carrera, entré a trabajar en la Cámara de Comercio de Bogotá como investigador económico, como temporal, y estando ahí y terminaba un partido de los fines de semana, porque jugábamos en la Liga de Fútbol de Bogotá, recorríamos todos los estadios en Bogotá, todo el rollo. Álvaro Dávila, que había pasado a ser el gerente general en aquella época de la Fundación Social, se me acercó un día y me dijo, oiga, Chino, ¿usted en qué anda? Y le dije, no, Dávila, estoy trabajando en la Cámara de Comercio como temporal de investigador económico. Entonces me dijo, ¿no le parecería interesante entrar al grupo? Dije, pues sí, me parece chévere. Me dijo, anote este nombre y llame a este personaje. Ese nombre era Augusto Acosta, yo no sabía quién era Augusto Acosta. Llamé a Augusto, en la prepotencia típica del recién salido de la universidad, ¿no? Augusto, ¿cómo estás? Entonces Acosta me dijo, Diego, sí, Álvaro me habló de ti, ven, te espero y conversamos. Y llegué al edificio de la 59 con 13, en donde estaba la Caja Social de Ahorros, en esa época, Caja Social de Ahorros. Cuando llegué a la oficina y vi que era una oficina grande y todo, dije, no, este tipo promete. ¿Sí? Y entré y conversé con él y tuvimos una conversación muy agradable y me dijo, listo, Diego, pues bienvenido. Espero que mañana, 30 de mayo de 1989, ingreses. Y entré el 30 de mayo de 1989 a la Caja Social de Ahorros como asistente de él. ¿Sí? Y ahí empezó mi carrera en esta institución. Wow, qué chévere historia. Por ahí me chismosearon, no sé si es Millonario Santa Fe, no quiero entrar en polémica desde muy temprano en esta conversación, luego lo cerraremos con el equipo de Tu Adoración. Pero bueno, en el tema propio del banco y lo que nos convoca en esta muy interesante conversación está la clientecentricidad. Empecemos por las obvias, Diego. El banco, ¿quién es el cliente del banco? En este banco, ¿cuál es el cliente que ustedes buscan? Sí, mira, y probablemente algo que de fundamento en esta conversación deberíamos dejar, porque creo que va a enmarcar toda la conversación, Mauricio, tiene que ver con el origen de esta institución. Devolvamos ¿Sí? el propósito. Porque es que creo que desde ahí, Sí, desde ahí aterrizamos en quién es el cliente, por qué el cliente es nuestra razón de ser, Ok. por qué lo hacemos inspirados y movilizados por realmente servirle, ¿sí? En una connotación que ahora más adelante podremos profundizar. Esta institución nace en el año 1911. Wow. ¿Sí? Una institución que tiene hoy en día 113 años. ¿Sí? Es una organización centenaria. Una organización que nace por iniciativa de un sacerdote jesuita, el padre José María Campoamor, que llega a Colombia, observa la condición de pobreza en la Bogotá de la época y decide convocar a obreros, obreras, señores de la época para crear algo en pro del bienestar y el desarrollo de las clases menos favorecidas y excluidas. Y crea entonces lo que en su momento se denominó el Círculo de Obreros de San Francisco Javier. Pero de la mano del Círculo de Obreros de San Francisco Javier, crea una cosita que se llamó la sección de ahorros del Círculo de Obreros de San Francisco Javier, bajo la convicción absoluta de que el ahorro estaba llamado a ser una fuente de progreso y desarrollo de las clases excluidas. ¿Sí? Claro. Y eso lo había aprendido muy seguramente después de recorrer los modelos europeos de cajas de ahorros y cosas parecidas. Entonces, crea el Círculo de Obreros de San Francisco Javier con un propósito absoluto de trabajar por los más pobres y crea la sección de ahorros bajo el entendido de que enseñarle el hábito y la virtud del ahorro a los menos favorecidos era una palanca fundamental para su desarrollo y para su bienestar. Pues bien, eso que fue el Círculo de Obreros de San Francisco Javier es 113 años después la Fundación Grupo Social y la sección de ahorros es hoy el Banco Caja Social, con la particularidad que también marca de una manera muy importante nuestra cultura, nuestro estilo, nuestra forma de ser,
y es que estamos hablando de, como lo fue en su momento, un círculo de obreros que tiene una sección de ahorros. Hoy hablamos de una fundación, la Fundación Grupo Social, que es dueña de un banco. Okay. ¿Sí? Que de entrada es algo bien distinto a lo que normalmente se encuentra, y es una actividad económica que con un propósito altruista, por supuesto loable, destacable, decide crear una fundación para desarrollar actividades de responsabilidad social. En el caso particular de esta organización, de fundamento, el concepto de entrada es distinto. Es una fundación que es una ONG en toda su expresión, pero además es la cabeza de un grupo empresarial sólido, ¿sí? Que tiene una vocación especial y un propósito que le apunta a la búsqueda incondicional e irrevocable de construir una sociedad distinta. Entonces, te digo esto de contexto porque, además de ser una organización centenaria, además de ser una organización que tiene esa connotación desde su propósito, pues nació para servir a los menos favorecidos. Entonces, cuando tú me preguntas a mí, ¿y cuáles son los clientes de este banco? Sí. Pues los clientes de este banco son clientes que se enmarcan en una vocación absolutamente hacia los mercados populares de menores ingresos, por supuesto, con la posibilidad de servir a otro tipo de clientes. Cuando nosotros hablamos, déjamelo ya poner en el año 2024, cuando hablamos de los mercados a los cuales se orienta el banco tiene una vocación hacia los mercados populares. Cerca del 80% de los clientes del banco son personas naturales de ingresos inferiores a 2 salarios mínimos y microempresarios. Nuestro número total de clientes son 2.500.000 clientes. De esos, como te digo, el 80% corresponden a mercados populares. Atendemos también personas naturales de mercados masivos, personas con ingresos hasta de 10 salarios mínimos, y pequeñas, medianas empresas, y una actividad de acompañamiento a los constructores y a la financiación de vivienda de interés social de manera importante en el país. Impactante porque definitivamente sí hay un escenario sui generis no es como otro banco. Y nace, como mencionas, desde la fundación como la cabeza visible, y fundación per se pues no tiene un ánimo de lucro, sino de cumplir su propósito misional, que lo expresaste de manera magistral, y que es la accionista de un banco que le ayuda a articular como esa semilla que se sembró el ahorro como fuente de progreso y de transformación. ¿Cómo es ese encadenamiento? Y me dice si nuestro cliente, porque si nos ponemos el sombrero de economistas, el sombrero de análisis financiero, uno dice, ¿cuál es tu arquetipo al que quieres deleitar? ¿Y cuál es el modelo de negocio para servir bien? No somos un banco que descrema por arriba, no queremos el estrato 5 y 6 para servirlo en sus operaciones internacionales, no. Vamos a la base de la pirámide, donde normalmente hay unos retos particulares, pero siguen ese propósito misional. Ahora, entremos en materia. Entonces, ya nos definiste ese cliente. ¿Cuáles son las características, cuáles son los atributos que a lo largo de estos años ves tú que ese cliente busca en los servicios bancarios? ¿Qué es lo que lo deleita? ¿Qué es lo que lo enamora? Yo creo que hay muchos factores, pero creo que por sobre todo el tener la posibilidad de acceder al sistema financiero, ¿sí? Acceder a servicios bancarios que realmente sirvan sus necesidades, me parece que es un elemento fundamental. Pero creo que algo que hace la diferencia en esos mercados populares es cuál es la capacidad de tener una relación que parta de la empatía y del verdadero y genuino interés en entender la necesidad de ese cliente. Y fíjate que yo creo que la semana pasada tuve una experiencia que a mí me dejó marcado porque creo que lo que más necesitan esos clientes a los cuales servimos es una institución que los entienda, que los acompañe
de manera incondicional y que de manera genuina esté encontrando su realización en que ellos puedan crecer, desarrollarse y progresar. Y ese sí que es un desafío enorme. Fíjate, uno dice, y en este lenguaje del servicio dice, entienda las necesidades del cliente. Y eso parece absolutamente obvio. Pero ¿qué capacidades y qué condiciones deben tenerse para entender verdaderamente las necesidades del cliente? Y voy a la anécdota, que es una cosa... Sí, please. Yo voy con frecuencia a las oficinas del banco. Trato cada 15 días de estar en alguna región, ¿sí? Voy a visitar las oficinas. Por supuesto, voy a saludar a todos los colaboradores del banco, voy a conversar con los gerentes, pero voy en algunos momentos a sentarme con los clientes en la sala de la espera de la oficina. Y me les siento, y al principio se les sienta a una persona en un banco, un desconocido, y eso genera toda la prevención del mundo, ¿no? Entonces, pues, el tacto con el cual me les acerco, señor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Mire, yo soy tal persona, yo trabajo aquí en el banco, mi nombre es Diego Prieto, yo soy el presidente del banco y quiero agradecerle enormemente que esté aquí, pero quiero que me cuente cómo se ha sentido con el banco, hace cuánto es cliente del banco, cómo lo han tratado. Y la historia va a que en la última oficina en la que estuve, me senté a conversar con un cliente, el señor José Aldemar, tengo súper presente. Okay. Obviamente con mucha prevención le dije, no, yo quiero simplemente entender ¿hace cuánto usted es cliente del banco? Me dijo, no, hace 20 años, ok, qué bueno. ¿Y qué productos tiene? No, tengo una cuenta de ahorros. Ah, maravilloso, José Aldemar. ¿Y qué lo trae hoy por aquí? Me dijo, no, porque es que vengo a preguntar por mis ahorros y por... El cuento va, Mauricio, a que una persona muy humilde, es un señor que trabaja en una compañía de vigilancia por contratos a término fijo, de una educación muy básica, de un nivel muy, muy básico en su educación. Te confieso que no logré entenderle lo que él necesitaba. Okay. No se lo logré entender. No se lo logré entender. Yo hacía mi ejercicio de empatía máxima y decía, a ver, Diego, empatía, póngase en el lugar de su cliente. ¿Sí? Pero finalmente no logré entenderlo. Te lo confieso, no logré entenderlo. Entonces le dijeron, no, José Aldemar, mire, yo sé que nuestro asesor lo va a orientar de la mejor manera. Yo quiero que me dé su teléfono, quiero darle mi teléfono, tome mi número celular, por favor, y cuénteme cómo cerraron este ciclo y por supuesto que estoy para servirle. Y el señor entonces me dio su teléfono, no sé qué, yo se lo di a la gerente y le dije, te confieso que no logré entenderlo, pero yo sé que ustedes tienen la capacidad de hacerlo. Y después le decía a los asesores, me les quito el sombrero, somos berracos, ¿sí? Hacer el ejercicio de entender verdaderamente al cliente, un cliente de estas características, sí que es un desafío. Entonces, con respecto a tu pregunta, ¿qué crees que valoran clientes y los clientes tipo de esta institución? Yo creo que eso es lo que más valora. La capacidad que ha desarrollado nuestra gente de entender su necesidad, de colocarse en el lugar de ellos, de conversarles en un lenguaje absolutamente comprensible para ellos. El nivel de influencia de un asesor nuestro en un cliente de esta naturaleza es enorme, porque primero se sienten entendidos, se sienten acompañados y se sienten orientados en torno a crear una condición que favorezca su bienestar. Entonces, concreto, creo que el ejercicio de empatía, creo que el ejercicio de estar presentes en los momentos fáciles y en los momentos difíciles hacen una tremenda diferencia y hace que esos clientes se deleiten con una relación con la del banco. Magistral. Pero me quiero devolver, quiero hacerle primero, volvámonos al propósito, porque quisiera que nuestra audiencia identificara que esto no es por el albur o el azar de que ese día fuiste allá y que le tocó el asesor que correspondía y estuvimos de buenas. Hay todo un sistema y una cultura que habilita que esto suceda, que esas competencias de empatía y esa habilidad de tu front conecte con este cliente que tiene algunas particularidades retadoras. Vamos a esos valores. Yo estaba leyendo los valores de este banco. Me encantaría que
tocaras un par y expreses cómo ese valor se refleja en eso que estás hablando. Listo, déjame, porque creo que esa pregunta es muy interesante y me da la entrada a darte un marco conceptual práctico que es tremendamente importante. Esta organización, cuando hablo de esta organización me refiero a la Fundación Grupo Social en su conjunto, se moviliza y está inspirada en un legado. Un legado que es este documento. Este documento es un documento de 2 paginitas. Este es el legado de la Fundación Grupo Social. El legado de la Fundación Grupo Social define todo su fundamento misional, define todo su fundamento axiológico, define la naturaleza de esta institución, define cuáles son nuestras fuentes de pensamiento, que son muy importantes porque ello ilumina constantemente las decisiones que la organización toma. De tal manera que diría yo, el marco de referencia, el que define el rumbo de esta institución en su conjunto es el legado. Okay. Ahora, del legado se desprende claramente, para los instrumentos de intervención de la Fundación, que eso podemos hablar ahora más adelante, se desprende en concreto para el Banco Caja Social una definición de una visión. El legado aterriza en una visión. Okay. Una visión que su enunciado arranca de esta manera. Ser un banco que se diferencia porque logra que cada cliente se sienta un miembro activo de esta organización. ¿Sí? Recibe en las mejores condiciones posibles, a partir de sus necesidades, soluciones en productos y servicios, ¿sí? De la manera más ágil y eficiente, con una vocación marcada hacia los mercados populares, actúa con un profundo sentido ético y logra hacer compatibles la generación de retornos justos para los accionistas con la generación de retornos para la sociedad, siempre en búsqueda del bien común. Palabras más, palabras menos. Okay. ¿Sí? Entonces, del legado se desprende una visión, ¿vale? De esa visión se desprende una conceptualización propia de servicio de esta institución. Esta institución ha construido una definición propia de servicio, que arranca así. Es la orientación genuina, deliberada, estructural y permanente, por entender profundamente la necesidad del otro y encontrar en su satisfacción una manera de trascender. Y ahí está, entender. ¿Sí? Entonces, legado, visión, servicio. Okay. Y eso se desdobla más abajo en la estrategia del banco. Y la estrategia del banco se concreta en 2 objetivos. Ser un banco que se diferencia porque hace realidad unos atributos de marca. Se diferencia por servicio, sí, por hacer realidad unos atributos de marca. ¿Cuáles atributos de marca? Ser un banco incluyente, confiable, que respete y valore a los clientes, claro, coherente, transparente, fácil y ágil, y un banco creativo. 6 atributos de marca, que son los que tienen que hacerse realidad desde el propósito y desde el objetivo estratégico. Y el segundo objetivo estratégico es disminuir el costo de servir. ¿Sí? Ok. Esos 2 elementos de estrategia tienen una articulación absoluta con todo lo que has visto. Pero aterrizo en tu pregunta en concreta, pero te quería dar ese contexto. Ok. ¿Y en dónde juega la cultura? Sí. El legado mismo define los principios y valores de esta organización. Y esta organización desde muchos años atrás definió un sistema de cultura. Un sistema de cultura que se gestiona desde unas variables concretas. Son 10 variables. Okay. ¿Sí? Variables concretas. Una de esas 10 variables toca con el tema de servicio, pero pasa, por supuesto, por otras muchas más. Okay. ¿Sí? La cultura es un tema que tiene en esta organización una trascendencia mayor. ¿Por qué razón? El concepto de empresa que tiene la Fundación Grupo Social, además de estar llamada a satisfacer necesidades, verdaderas necesidades de los clientes, pasa por la generación de riqueza para la sociedad en su conjunto y pasa por un tercer componente, Mauricio, que es crear comunidades de personas. Okay. Esta organización entiende a la empresa como una microsociedad, ¿sí? Y crear una comunidad de personas inspiradas en principios y valores es un elemento absolutamente central. De tal manera que la cultura no es un elemento simplemente accesorio a la gestión, no lo puede ser, sino que la cultura es un tema del cual se ocupa la organización en su conjunto con toda potencia.
Y eso aterriza en prácticas, símbolos, formas de ser, formas de actuar que terminan permeando la manera como la organización es. ¿Sí? En nuestra organización, el tema de la cultura juega un papel fundamental porque es una expresión de nuestra coherencia. En la organización, Fundación Grupo Social, Banco Caja Social, la palabra coherencia tiene un significado mayor. Y desde esa perspectiva, la cultura tiene un lugar absolutamente relevante. ¿Sí? De tal manera que, tal y como tú lo dices, ese aterrizaje final en esa capacidad de tener un ejercicio real de empatía y de acompañamiento a los clientes, pues viene inspirado desde un propósito, viene inspirado desde una visión, viene aterrizado en una estrategia, pero con algo absolutamente permanente que es una cultura, ¿sí? Muy propia, muy particular, muy precisamente definida y muy precisamente gestionada, que se traduce en que la forma de ser de la organización lleve a que el cliente definitivamente sea la razón fundamental de ser y de existir. Capítulo 1. Contexto de la Fundación Grupo Social y el Banco Caja Social, fundados con un propósito social. Enfoque en clientes de bajos ingresos, siendo fiel a su misión original. Me parece increíble todo lo que estoy escuchando y quiero hacer énfasis en varios aspectos, Diego. Uno, yo, digamos, dentro de la educación en estos temas que me apasionan, hay una frase de Jeff Bezos, que el que creó Amazon, que dice, y en algunas conversaciones lo mencionaba antes, pero aquí toma particular relevancia, porque utilizas el concepto de legado. Y Jeff Bezos en su momento dice, la mejor pregunta que me pueden hacer a mí es, ¿qué no va a cambiar en 10 años? ¿Qué no va a cambiar en 20 años? Porque uno construye empresa alrededor de las cosas que no van a cambiar. Y al escucharte, digo, wow, ese legado son cosas que nunca van a cambiar, que se manifiestan en los atributos, porque el cliente siempre va a querer eso del banco. Son inmutables. Nadie en 5, en 10, en 20 años va a querer un banco que no le dé confianza. Así de sencillo. Y mencionabas ese otro pilar de bajar costos del servicio. Nadie quiere en 5 años pagar más. Dice, ojalá pueda pagar menos, que el costo del servicio sea cada vez menor. Entonces, tiene perfecta coherencia ese legado, como lo narras tú, y me encanta ese origami que vas abriendo, de cómo desencadena en ese gran ejemplo que nos diste de la empatía. Y yo digo que la experiencia memorable no es la consecuencia azarosa y de la albur que hoy estuvimos de buenas. La narrativa es esa. Pero me encanta. Ahora, pongámosle más ejemplo porque yo creo que la audiencia se deslumbra con los ejemplos de este banco. Yo creo que hay un hito en el colectivo de la humanidad que fue la pandemia. Finales del 2019, si no estoy mal, principios del 2020, el mundo cambia. ¿Cómo le afectó eso al banco? ¿Cómo tuvieron que rediseñar todo lo que considerábamos era el journey normal de nuestro servicio? ¿Cómo se reinventaron? ¿Cómo lo enfrentaron? ¿Cómo esos valores se materializaron? Ahora sí es el gran momento de verdad, que mi cliente nos necesita. Háblanos de eso, Diego, porque creo que ahí hay unas cosas hermosas. Sin duda, Mauricio. Mira, el primer caso de COVID en Colombia se diagnosticó formalmente el 6 de marzo del año 2020. Wow, ok. 6 de marzo del 2020. En Colombia no había pasado nada, eso estaba pasando en China, eso está muy lejos, no está muy lejos. Pero el 6 de marzo llega el primer caso de COVID a Colombia. Y en ese puente de marzo nos mandan a casita porque se iba a hacer un simulacro. Y el viernes nos despedimos todos de nuestros colegas. Chao, chao, nos vemos el lunes, no, nos vemos el martes, sí, porque era un puente. Nos vemos el martes, sí, perfecto. Y en la mitad de este fin de semana nos dicen, no, espérese, que es que hay que esperar un tiempito, no van a volver. O sea, lo que quiero señalar con esto es que, como ocurrió para todo el mundo, llegó algo que, inesperado, no estábamos preparados, no teníamos la más mínima idea
cuánto tiempo era, si era o no era. Es más, teníamos la expectativa de que esto sería algo de 8 días a lo sumo, Sí. y eso ya se veía extremo, ¿sí? Entonces, lo que quiero dejar sentado es, ciertamente, como le ocurrió a la humanidad entera, no estábamos preparados para el tema. Pero bueno, se dio y empezó. Y allí vuelvo a mi tema del legado, nuestras fuentes de pensamiento y nuestra aproximación desde la coherencia. Ok. Frente a esa realidad, la primera pregunta que se hizo esta institución es, oiga, venga, necesitamos acompañar a nuestros clientes, entonces, pues démosles algún tiempito, ¿sí? Para que puedan ajustarse a lo que esto, y por sobre todo, dado el significado y el valor que tiene la vida y la dignidad del ser humano en una organización como esta, hagamos lo necesario para que nuestros clientes se dediquen a lo que es más importante ahora, que es cuidarse ellos mismos y sus familias. Okay. Y quitémosles de plano la preocupación por sus deudas. Entonces, en ese momento salimos y le dijimos a los clientes, mire, ¿sabe qué? No se preocupen. No se preocupen por los próximos 2 meses, ¿sí? O no se preocupen de las cuotas del banco. El banco amigo de los colombianos, ¿qué hace un amigo en una coyuntura como esta? Oiga, hermano, usted está pasando por un momento muy berraco, fresco, tranquilo. ¿Sí? Dedíquese a lo que es más importante. Yo aquí estoy para acompañarlo y más adelante hablamos de los temas. Eso fue lo primero que hicimos. Todavía hay una expectativa de tiempo de que esto no va a durar mucho. ¿Sí? Pasó ese primer momento y llegó un segundo momento y eso, oiga, esta vaina se está prolongando. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? No, además de darle tiempito a los clientes, venga, lo que un amigo de verdad hace es decirle al cliente, ¿sabe qué? Si usted se comporta de esta manera, yo le voy a condonar parte de los intereses. No importa. ¿Sí? Yo quiero que usted afronte esta condición de la mejor manera posible. Pero llegó el mes de junio y el mes de junio ya el tema no se veía tan transitorio, se veía mucho más estructural. Apareció la fundación, que siempre había estado en las decisiones y nos dice, oiga Diego, venga, necesitamos encontrar un planteamiento mucho más estructural para acompañar a los clientes. ¿Qué dicen nuestras fuentes de pensamiento? El legado de la Fundación Grupo Social considera 4 fuentes de pensamiento que inspiran toda la actuación de esta organización. Esta es una organización confesional católica, lo cual no significa que no respeta profundamente la libertad de credo y todas las libertades de los seres humanos, pero como organización somos una organización confesional católica. Y nuestras 4 fuentes de pensamiento son la revelación cristiana, la doctrina social de la Iglesia, el pensamiento ignaciano y la observación de la realidad. Entonces, la reflexión que se hizo en su momento fue de nuestras fuentes de pensamiento, ¿qué es una actuación coherente de esta institución en un momento como este? Y me pusieron una tarea, me dijeron, Diego, ¿cuánto tiempo y de qué manera los clientes pueden soportar esto a partir de la experiencia que traemos para mirar qué podemos hacer? Bueno, nos vinimos a hacer ejercicios y cosas y todo lo demás. Y llegamos a una conclusión, y es que si lográbamos en algo bajar la presión para los clientes financiera durante un periodo de 6 meses, probablemente el nivel de recuperación de los clientes iba a ser muy importante. Y con eso entonces la fundación, es un grupo social, como dueña del banco, toma una decisión que dice, venga, si eso es así, hagamos lo siguiente. Por cuenta mía y por decisión mía, sin preguntarle a nadie, yo voy a pagar entre el 20 y el 25% del valor de las cuotas de los próximos 6 meses de los clientes. ¿Sí? De tal manera que yo banco, usted banco va a recibir el 75 o 80% de la cuota por parte del cliente y yo, Fundación Grupo Social, voy a pagar por ellos entre el 20 y el 25%. ¿De dónde? De mi bolsillo, de mi patrimonio. ¿Sí? Yo se lo voy a dar a los clientes porque entiendo que esa es una forma de ser solidario y coherente con mi propósito y con mi razón de ser. ¿Sí?
Y a eso se le sumaron otras cosas. Por supuesto, las primas de los seguros. La compañía de seguros hizo lo propio. El banco habilitó todas las redes de cajeros de todas las organizaciones sin costo alguno para los clientes. Empezamos a llevarle a los pensionados, ¿sí? Sus mesadas a domicilio. Todo en aras de proteger esa condición. Entonces, creo que sin duda alguna, y ahí entra el tema de la coherencia, la reflexión de la organización sobre qué es lo que resulta coherente en un momento como este. ¿Qué haría el amigo? ¿Qué haría el Banco Amigo de los colombianos? ¿Qué haría la Fundación Grupo Social en toda su conceptualización? Pues se tradujo concretamente en eso, Mauricio. Wow. Que fue una cosa absolutamente maravillosa. Te lo digo, eso fue un nivel de apuesta, no apuesta, sino de solidaridad cercano a los 400.000 millones de pesos. Wow, wow. ¿Sí? Pero quiero resaltar porque este es primero, gracias por compartir y compartir con la audiencia. Esto es uno de las organizaciones en el verbatim nuestro, de los que estudiamos estos temas de experiencia, hablamos de esos ejemplos de clase mundial de servicio. Y había oído varios, siempre remotos, de otros territorios, de Starbucks, que se le daña el sistema de facturación y dice, bueno, ¿el problema de quién es? No es del cliente. Entonces, no es. Entonces, café, hoy no podemos facturar, la gente tome café. Y creo que en esta narrativa tuya, en esto de experiencia de cliente de clase mundial, primero, es una circunstancia que no es culpa del banco, no es que estamos en un momento de indemnización, momento de verdad fallido, ¿sabe qué? Indemnicemos porque, oye, si fuera un avión lo dejamos botado, ¿sabe qué? Venga, le pago el hotel, le pago, coja el taxi, váyase, fue mi error, pues usted no puede suplir por mi error, no. Esta es una circunstancia, en el libro de texto de abogado, fuerza mayor, imprevisible, irresistible, y uno podría decir, pues, te toca pagar. Y decir, no, somos coherentes con la empatía, el entendimiento. ¿Qué haría un amigo? Me encanta esa narrativa tuya de ¿qué haría un amigo en esto? Y habla claramente de un ejemplo que no es sonreír, que está bien sonreír, no está bien está muy bien tratar de entender, pero si tenemos que banquear y apoyar y subsidiar, lo vamos a hacer, porque las relaciones son a largo plazo, son gana-gana, y en este momento yo necesito apoyarte a ti. Eso me parece sublime, creo que es un caso de texto increíble, no lo había oído. Gracias, ojalá podamos divulgar esto en el ánimo de crear conciencia de que la coherencia entre lo que uno dice, somos un banco centrados en el cliente, y nuestra sed está manifestada en los ejemplos. Y el más sublime de todo es cuando, como dicen en los otros, manual drill. Seguro. Vamos a hacerlo. Fabuloso. Oye, tú eres muy provocador, y entonces me da pie para hacerte un par de comentarios, porque mira, algo que no te he dicho, pero que sí es lógico, y es que la Fundación Grupo Social como tal no tiene dueño. La Fundación no tiene dueño, la Fundación es dueña de sí misma, ¿okay? Con un patrimonio orientado a un propósito irrenunciable e irrevocable: contribuir a erradicar causas estructurales de la pobreza en Colombia para construir una sociedad justa, solidaria, productiva y en paz. Okay. Ese es el propósito. Pero la Fundación Grupo Social no tiene dueño. Y entonces, ¿a qué me da pie tu comentario? Es que uno se pregunta, y de hecho nos lo preguntan, ¿cómo una organización sin dueño? Es una organización que existe en este país por la mitad de la historia de este país, por un tiempo similar a la mitad de la historia de este país, 113 años, ¿sí? Sin dueño, y es una organización sin arrogancia, por favor, exitosa, y se mantiene vigente. ¿Y cómo? Y en mi opinión hay dos factores que son absolutamente fundamentales: una fidelidad absoluta al propósito, irrenunciable e irrevocable, y un fundamento en principios y valores que ha estado siempre presente. Eso, entre otras cosas, se termina traduciendo en que la Fundación Grupo Social es el banquero más antiguo de este país.
no es el banco más antiguo, pero es el banquero más antiguo de este país. Porque tú ves entidades bancarias más antiguas, Sí. pero que han cambiado de dueños a lo largo de su historia. ¿Sí? Ok. Entonces, el banquero más antiguo de este país es la Fundación Grupo Social, como dueña del Banco Caja Social, por 113 años. ¿Sí? Y ese banquero más antiguo de este país y esta institución, 113 años de historia, ha acompañado la vida de este país por más de la mitad de su existencia, de manera exitosa y de manera efectiva. Y eso, en mi opinión, se une con esa decisión de coherencia, que está puesta en los momentos de verdad, como el momento más dramático, diría yo, Sí. de la historia de la humanidad en los últimos 100 años, que es la pandemia. Por supuesto. Hay algo que me llama la atención en los últimos estudios sindicados, que es una palabra. Sindicados es que varios bancos hacen lo que coloquialmente se conoce como una vaca. Dice, ¿sabe qué? Evaluemos a los clientes de manera objetiva para que sepamos cuál es el banco que más recomienda metodología NPS, los colombianos. Y no por el albur y el azar, ustedes lideran ese mundo de los bancos. Es el banco con el mejor NPS de Colombia, son ustedes. Y cuando yo veo esa cifra, a veces la gente cree que eso no va acompañada de toda una gestión, toda una cultura que permite que la consecuencia, que es una medición, refleje el hacer y refleja no lo que nosotros creemos, sino lo que nuestros clientes dicen en su grado más sublime es, me recomendaría. La gente no recomienda algo con lo cual no tiene una intimidad y una cercanía muy potente porque es su credibilidad la que está de por medio. Entonces uno pues subrayo ese atributo, pero vuelvo para la audiencia en el hacer. Entonces vamos a la pirámide invertida. Diego, el presidente, tiene una organización, tiene una cultura y quiere expresar ese deseo que el cliente tenga un comportamiento leal y nos recomiende. Pero empecemos desde lo básico. ¿Tú cómo empoderas a tus equipos? ¿Cómo has creado la cultura para que ella, en ese estado de ánimo que tú hablas que es el estado de ánimo, es lo que la gente hace en lo que llamo su conducta discrecional, cuando nadie lo está mirando, cómo me comporto? ¿Cómo logras y cómo empoderas a tus equipos para que absorban ese deseo de servir? Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo es esa estructura para lograr ese resultado de el banco con mayor recomendación de este país? Vamos a la filigrana, que yo creo que ahí está el secreto y la inspiración para nuestra audiencia, esa sabiduría que has acumulado 30 años de experiencia en la fundación. Cuéntanos de eso, Diego. Sí, diría, o arranco diciéndote que algo que también parece sutil, pero no lo es. Nosotros en esta organización hablamos del servicio con S mayúscula. Ok. Y nos preguntan, ¿y por qué con S mayúscula? Por una razón, y es que, para bien o para mal, las palabras normalmente caen en zonas comunes. Ok. Y cuando caen en zonas comunes, pues terminan perdiendo su verdadero significado y relevancia. Entonces, es difícil imaginarse una organización que no te hable del servicio. Pero pues, ¿de qué servicio estamos hablando? ¿Sí? Nosotros lo primero es que queremos marcar una diferencia cuando hablamos de servicio con S mayúscula. Estamos hablando de un tema que realmente es superior. Y eso es relevante porque eso hace que en la gestión cotidiana de esta organización el tema del servicio sea siempre la primera pregunta que hay que resolver y la primera apuesta que hay que buscar. Y eso se traduce en temas, en esa pirámide que mencionas, desde la misma actuación de quienes dirigimos la institución, del comité de presidencia. O sea, el tema del servicio en nuestro comité de presidencia, para arrancar por ahí, es algo que está absolutamente presente. Nosotros tenemos cada 8 días comité de presidencia y hay un orden, y en ese orden el tema servicio es siempre un tema de conversación. Desde algo que llamamos casos de servicio. Entonces traemos a la mesa con los vicepresidentes temas que me ocurrieron a mí o que le ocurrieron a alguien o que yo vi o que yo observé. Entonces mira, se presentó
el caso de esta persona que le ocurrió tal situación y dialogamos entre los qué nos pasó, qué ocurrió, por qué lo hicimos, qué no lo hicimos, qué se deriva de allí, etcétera, etcétera. Entonces hay unos diálogos de servicio permanentes. Y con el ánimo de impulsar eso en la organización, estamos desarrollando un tiempo para acá algo que llamamos fortaleciendo el hábito de servir. ¿Sí? ¿Y qué es fortaleciendo el hábito de servir? Primero, para serte franco, Mauricio, yo sí creo que el principal desafío de las organizaciones y de la actividad nuestra es hacer lo básico con excelencia. Lo básico. Haga lo básico con excelencia y usted la saca del estadio. ¿Sí? Primero. Entonces, haga lo básico con excelencia. Ahora, lo más difícil, en mi opinión, es movilizar las 9.000 almitas que forman parte de esta institución. Eso es lo más difícil, para que incorporen a partir de su conocimiento, de sus habilidades y de lo que yo llamo la voluntad independiente, es decir, que se les dé la gana, ¿sí? privilegiar eso al cliente y encontrar la satisfacción de verlo salir con una sonrisa. Entonces empezamos a desarrollar un tema que se llama fortaleciendo el hábito de servir. Cogemos cada uno de nuestros comportamientos definidos asociados a los atributos de marca y se genera una conversación que arranca desde el comité de presidencia en cada uno de los comportamientos y atributos con una metodología que está marcada, una reflexión de 20 minutos en el comité de presidencia, pero que se replica en toda la organización. ¿Sí? En toda la organización y le hacemos un seguimiento juicioso a que ocurra en toda la organización, ¿sí? Fortaleciendo el hábito de servir. Entonces, número uno, tenemos conversaciones de servicio constantes. Tenemos una estrategia de fortalecer el hábito de servir. Yo he insistido mucho y lo hemos logrado en acercar la dirección a lo que pasa de verdad frente a nuestros clientes. El banco de verdad no está en este piso. Este es el banco. No, el banco de verdad está allá. Pero si nosotros que estamos aquí, que tenemos la responsabilidad fundamental de clarificar el propósito del equipo, de alinear, de liberar el potencial, no entendemos lo que está pasando allá, difícilmente podemos gestionarlo. Entonces estamos desarrollando una cosa que ha sido maravillosa, que son unas pasantías. ¿Sí? Entonces, cada uno de los miembros del equipo de presidencia, de hecho, yo también ya estuve allí, yo voy con frecuencia a las oficinas, pero en particular aquí, fue irnos a sentar al lado del asesor con un escudo, con una bola que dice aquí practicante. ¿Sí? Entonces yo estoy sentado al lado del asesor y el cliente está al frente y yo estoy viendo qué está pasando. Y estoy conversando con el cliente y entendiendo qué hay allí. Ese es un elemento en donde toda la dirección general está incorporándose para saber qué es lo que pasa allá, para tener esa voz del cliente más allá de los estudios del NPS, del INS, todo lo demás es, y yo en vivo y en directo, cómo lo estoy viendo. El NPS y el INS, hablando de la gestión, forma parte de los acuerdos de desempeño de toda la organización. Wow. Toda la organización. Es un estadio muy maduro. Un indicador de NPS, un indicador de INS, y en todas las áreas está replicado que el garantizar que 9 de cada 10 clientes, ¿sí?, nos digan que se encuentran realmente satisfechos con el cliente y que 7 de cada 10 clientes digan yo estoy dispuesto a recomendar a este banco. ¿Sí? Ese es un elemento que está definido entre los objetivos de desempeño y de evaluaciones de todo el equipo de presidencia, por supuesto, pero de toda la organización en su conjunto. Entonces, en la gestión, arrancando desde la pirámide, primero, el comité de presidencia, por supuesto, liderado desde la presidencia, pero con el compromiso de todos los vicepresidentes, somos unos absolutos convencidos de que nuestra actuación genuina de modelaje y ejemplo en esto hace una tremenda diferencia. Wow. Y se han desarrollado diferentes mecanismos como estos que te he mencionado, que por supuesto permean la organización. Y siempre que tenemos un desafío, porque te lo voy a decir con toda claridad, estamos lejos de ser perfectos, lejos. Cometemos muchos errores. Finalmente las organizaciones no te pasan al teléfono, a ti las organizaciones son las personas.
Y las personas somos imperfectas y los seres humanos nos equivocamos. Sí. ¿Sí? Y por eso nos equivocamos. Ahora, el tema es, venga, ¿cómo reacciono frente a mi error? ¿Cómo reconozco mi error? ¿Cómo me retroalimento? ¿Cómo aprendo y cómo capitalizo? Entonces, ese ejercicio de modelaje desde la más alta dirección creo que es un elemento absolutamente central. Todas las conversaciones en esta organización, Mauricio, arrancan desde y finalizan con ser el banco amigo de los colombianos que hace del servicio su razón de ser. Y eso es algo en lo que creemos genuina y profundamente, porque es nuestra razón de existir. Capítulo 2. La importancia de entender genuinamente las necesidades del cliente. Brindar un servicio incluyente y confiable, con atributos claros como transparencia y simplicidad. Wow, este es un manifiesto a todo un tratado del tema de servicio y de experiencia. Y muchas gracias por compartir, Diego, la verdad. Porque en muchas de las conversaciones y las observaciones que he tenido en mi vida profesional en temas de experiencia, se habla de la cultura, que la cultura es muy importante, pero la cultura hay que trabajarla todos los días. Hay que generar rituales, hay que generar relevancia en que el equipo vea que este es un tema que trasciende, que hace parte de la conversación. Los seres humanos desde siempre aprendemos por conversaciones. Y si el cliente está en nuestra conversación, sabemos que es un tema importante. Pero, y por eso estoy deleitado con lo que escucho, pero hay un componente que en los niveles de madurez de las organizaciones no es común. Y te voy a decir cuál es. La correlación entre los resultados del ENPS y el ENPS con la compensación. Porque hay una escuela o algunas fuentes de reflexión que dicen, salvo en organizaciones que estén muy maduras en la explicación de la clientecentricidad, se puede convertir en un hito de trampa. Me explico. Tú entras a una institución, estás trabajando te encuentras con el comercial, el de operación, el que te atiende, y al lado dice, ¿qué tengo que hacer hoy para que usted me ponga un 10? Es decir, sesgan a la persona o le dicen, yo necesito que usted, le va a llegar una encuesta, por favor póngame 10, o si no, ¿qué necesita para que me ponga? Desvirtúa el propósito que es la manifestación libre y espontánea de alguien. ¿Sabe qué? Yo con todo el placer lo recomendaría. ¿Cómo lo han logrado, Diego? ¿Cómo han logrado? Creo que sospecho que está en esos valores, porque todos esos valores no son pintados y simplemente declaraciones chéveres para tener, pero para la audiencia, ¿cómo logran eso? Que la gente no trampee el sistema, que la gente genuinamente diga, es la lectura de lo que nos dicen, y eso, si él es el que me califica, eso es lo importante, y estoy dispuesto a recibir más o menos dependiendo de esa calificación. ¿Cómo logran ese estado de madurez? Sí, mira, yo veo como algunos temas para aportar a esa conversación. Mira, creo que nuestros esquemas de reconocimiento consideran como una de las variables el tema del NPS, Correcto. el tema del INS, ¿sí? Es una de las variables, por supuesto. Tenemos un nivel de desagregación de esos niveles de satisfacción a nivel de nuestras diferentes unidades, y por supuesto que evaluaciones o temas que se salen de las aspiraciones y de los estándares de la organización pues generan unas consecuencias. Sí. Eso es absolutamente natural. Entonces, además de que la gente tiene eso dentro de su esquema de compensación como un todo, yo creo que aquí hay algo que se ha trabajado muy fuertemente, Mauricio, que tiene mucho que ver con el tema de la cultura, que es una competencia, diría yo, raíz, que la organización la ha denominado identificación con la organización. Ok. ¿Sí? Esa competencia de identificación con la organización es el cimiento sobre el cual se seleccionan las personas que forman parte de esta institución realmente.
Ese es un tema muy presente y ahí ese concepto de identificación con la organización parte por qué tanto yo comparto el sentido y el propósito, qué tanto mi estilo de actuación es coherente con lo que es la organización como un todo. Entonces yo te lo digo además desde mi experiencia, que cuando interactúo con todas las almitas de esta institución y dialogo con ellos de manera permanente, más allá de si la remuneración es o no es, creo que hemos logrado dar un paso adelante y eso es lo que me parece más interesante, y es que la satisfacción de yo sentir que trasciendo sirviendo a mi cliente es algo que realmente compromete enormemente a nuestra gente. Como te digo, yo frecuentemente voy a oficinas. La semana pasada, el viernes, estuve, hace 8 días justamente, estuve en la zona nororiental de Bogotá. Primero hago un desayuno, escogemos 30 colaboradores y los invitamos a desayunar solamente para conocernos como seres humanos, para conversar. No les preguntamos por las metas ni nada, sino conversemos quién es usted, cómo llegó al banco, no sé, todo este rollo. Y por supuesto les hacemos ver el tipo de organización que somos y que nos cuenten sus experiencias. Tú lo que encuentras es eso, Mauricio, es gente que dice, mire, Genuinamente. para mí, saber que estoy sirviéndole a la gente, que estoy entregándole la posibilidad de que esta persona tenga su casa o pueda educar a su hijo, a mí realmente me hace plenamente feliz, ¿sí? Plenamente feliz. Entonces, por supuesto que había alguien en esta organización que de tiempo atrás, que en paz descanse, decía, no olviden nunca que primero la mástica que la mística, ¿sí? Y yo creo que sí, yo no lo puedo desconocer, ¿sí? Si bien eso puede ser cierto, yo creo que las razones y las motivaciones trascendentes y las motivaciones en esta organización en general tienen una dimensión distinta por conexión con el propósito. Me encanta, pero fíjate que esto me siento como en estas caricaturas que te escucho y se me empiezan a abrir mil cosas que te quisiera preguntar, pero una que sobresale es, y vuelvo al tema, por diseño, y me corrige si me equivoco, el talento que incorporan al banco, es decir, las áreas de selección, probablemente, y hay unas frases llamativas, dice, contrata el corazón porque la tarea se aprende. Desde cómo convocan y atraen colaboradores e integrantes a la organización, desde ese momento están evaluando que haya esa vocación de servicio, ¿o me equivoco? Absolutamente sí, Mauricio. Es que de hecho no recuerdo exactamente cuáles son los comportamientos que están incorporados dentro de la competencia, pero por ejemplo, temas como sentir la obra como propia, tener una vocación especial por servirle a los menos favorecidos, el estilo. Esta es una organización que tiene un estilo humilde, sencillo, sí, sobrio. Sí. Nosotros, además por convicción, no es wow, no. Esas definiciones que hay ahí en términos de la identificación con la organización privilegian de manera absolutamente mayor el tema de identificarse con esa decisión de realmente servir, ¿sí? Y estar dispuestos de asumir los costos de lo que significa servir. Yo te voy a poner un ejemplo. Dámelo, por favor. Un ejemplo que a mí hipotecario, negocio hipotecario. Ajá. Tú sabes lo relevante que es para los colombianos, y además los colombianos de ingresos medios y bajos, lo que significa el tener el acceso a su vivienda. Eso, hay muchos estudios que han puesto en evidencia cómo la incidencia en el desarrollo y en el progreso de una familia que logra tener una vivienda digna, que no, eso es una cosa dramática. Pero obviamente las clases menos favorecidas no pueden o acceden al crédito como una forma de llegar a tener su vivienda. Pues hace un tiempo antes de la pandemia. Y hay un sistema, yo no quiero ser muy técnico aquí, pero hay un sistema de amortización que es la VR, ¿sí? Que tiene una particularidad, y es que las cuotas que tú pagas no son cuotas fijas en pesos,
no son cuotas que van cambiando en función del comportamiento de la inflación. Sí, están indexadas. Están indexadas. Y hace un tiempo, por allá en el año 19, nos hacíamos la reflexión de ese sistema a veces es un poco complejo entenderlo para las personas, es un poco complejo. Entonces tomamos una decisión que fue empezar a invitar a clientes que analizábamos que pudieran migrar, ¿sí?, a un esquema en pesos. Incluso si eso significaba que redujéramos la tasa para que esos clientes no tuvieran un incremento en su cuota, pues reducíamos la tasa. Sí, sí, sí. ¿Contra quién? Contra el banco. ¿Sí? Sí, Pero, claro. pero ok, había la posibilidad de hacerlo. Ahora, por otro lado, tú sabes que el gobierno generó unos esquemas de subsidio. Sí. Lo cierto es que el subsidio en el mes 84 desaparece y hay un incremento que es importante en las cuotas. Ok. ¿Sí? El banco tomó una decisión, la decisión de yo voy a ofrecerle a los clientes una solución que sea mantener el subsidio por toda la vigencia del tiempo. El gobierno lo mantiene por 84 meses, yo banco, Por la vida del crédito. lo voy a acompañar por el resto de la vida del crédito. Si usted se porta bien, si usted atiende su obligación como debe ser y todo lo demás. Porque detrás de todo esto hay un principio que es muy fuerte en esta organización, que ahora hablamos de eso, que es el principio de la subsidiariedad. Ok. ¿Sí? Que es ayúdate que yo te ayudaré, finalmente. Sí. Dicho de otra manera muy simple. ¿Sí? Muy simple. Entonces, te pongo este tipo de ejemplos para decirte que pues esa decisión de acompañar genuinamente a los clientes, que se traduce en elementos como identificación con la organización, etcétera, etcétera, pues se ven reflejados constantemente en las decisiones que toma la institución, siempre desde la perspectiva del cliente. Siempre. El cliente está en primer lugar. Wow. Que eso tiene implicaciones en términos de, déjame decirlo así, que no me oigan mis jefes, pero que eso tiene implicaciones probablemente en el retorno para el accionista. Pero fíjate que esta organización habla de un tema que es retorno justo para el accionista, máximo retorno para la sociedad. Wow. Que eso es un paradigma completamente distinto a lo que comúnmente se encuentra, simplemente. No, esto es muy llamativo. Realmente se me abre este globito. No puedo pasar por alto, porque en esta narrativa elocuente de qué significa vivir el servicio y cómo le agrego valor al cliente, pues nada más evidente que este ejemplo que nos acabas de narrar de yo le mantengo el subsidio a lo largo, hasta que llegó el gobierno, yo la cojo de aquí para adelante. Increíble. La pregunta, Diego, es, si fuera uno, en el mundo de experiencia, uno dice, la teoría dice, es muy importante tener clientes o un comportamiento leal de los clientes porque tiene una consecuencia económica. Uno, permanece, costo lo que se llama el valor del cliente en el tiempo. Dos, el costo de adquisición. Hay algunos que dicen la publicidad es el precio que se paga por un mal servicio. Es decir, en la adquisición del cliente se vuelven estos 2 billones largos de clientes se vuelven tus embajadores. Ellos son los que venden a sus amigos y a sus familiares, oiga, vaya al banco. ¿Hay alguna evidencia que ese modo de actuar de ustedes, el costo de adquisición es inferior al promedio de industria? Es decir, los clientes de ustedes, aquí estoy yo especulando, ¿hay alguna medición que dicen X cantidad, X% viene de clientes recomendados más que de walk-ins que vieron un aviso de banco y entraron? ¿Hay evidencia de eso? No, sabes que no tengo un número y no tengo como un elemento que me permita darte una respuesta concreta sobre eso y no quisiera especular, la verdad. fabuloso, pero creería que apostaría que sí, apostaría que ustedes tienen unos embajadores reclutando. Sí, ahora no te lo puedo decir en precio, pero ¿qué sí te puedo decir? Y es que cuando tú miras
cuál es el posicionamiento del banco en el corazón de los colombianos, que es lo que los técnicos llaman el top of heart, o en la mente de los colombianos, el top of mind, pues sí somos una organización que tiene unos lugares muy destacados en top of heart y en top of mind, en una actividad que todos lo sabemos, es una actividad que genera muchas prevenciones en muchos de los colombianos. No, por supuesto, y lo puedo inferir, porque pues no es que sea futurólogo, no nos compete. Si además dentro de esas medallas está la del banco más recomendado, pues el acto de recomendar implica que te estoy trayendo clientes, te digo, oiga, te recomiendo este banco. Y eso tiene ese comportamiento económico. Pero qué fascinante. Ejemplo, quiero llevarla, hay una audiencia nuestra de, tú sabes, la capilaridad empresarial colombiana son Famiempresas, la base grande son pequeñas empresas, 90% de ellos son pequeñitos. Muchos y todos tenemos vocaciones de emprendedores. Colombia es un país lleno de emprendedores, todo el mundo quiere construir y labrar su futuro y hacer. Si a esta audiencia que le estás hablando, el que escucha esto desde el pequeño empresario, el muchacho que está empezando su emprendimiento, ¿qué sabiduría, qué consejos, dada esta trayectoria del cliente y valores y misión, qué les puedes comentar? Porque a veces es fácil tropezarse con perseguir el propósito, no quiero hacer plata. Empezaste mal. Pero cuéntanos desde tu perspectiva, ¿qué consejos hay para esas personas, empresarios y emprendedores? Sí, me parece que la definición de un propósito, de un fin superior, me parece que es un punto de inicio fundamental y la fidelidad a ese propósito y la decisión de ser coherente frente a ese propósito, me parece que es un primer elemento absolutamente central. Y de la mano del propósito, de unos principios y valores de la forma como se quiere actuar y en lo que se cree. Me parece que ese es un elemento central de diferenciación. Y creo que el desarrollar capacidades para realmente entender algo que parece tan obvio, ¿sí? Pero parta realmente de entender lo que su cliente necesita, es un elemento absolutamente real. Y en muchas ocasiones partimos de la premisa de que la gente necesita lo que compra. Y eso no es tan cierto, ¿sí? En muchos casos la gente no compra lo que necesita, ¿sí? No compra lo que necesita, por muchas razones, Me parece que el propósito, me parece que el fundamento en principios y valores, me parece que el ejercicio genuino de entender las verdaderas necesidades de los clientes y por supuesto el tener la capacidad de innovar, son elementos que pueden hacer una tremenda diferencia. Fabuloso, fabuloso. La verdad, es fascinante esta conversación, pero ya empecemos a recoger. Y hay unas muy importantes. La primera, el liderazgo. Muchos dicen que el lugar donde te encuentres es un lugar muy solo, porque el líder ejerce el liderazgo y motiva a los equipos, inspira, acompaña, recalibra. ¿Cómo es ese liderazgo en el banco? Bajo todos estos preceptos de clientecentricidad, servicio, valores, un elemento altruista de la propia fundación, de impactar a la sociedad, de hacerla más justa. Cuéntanos de ese liderazgo. Mauricio, mira, hay muchas definiciones de liderazgo, ¿no? Muchas. Yo personalmente defino liderazgo de una manera muy sencilla, que es influencia. Ok. Sí, influencia. Y creo que también te voy a decir algo que es obvio, y es que el liderazgo comienza por liderarse a uno mismo. ¿Sí? Y ese es un ejercicio, en mi caso particular, constante reflexión. Yo termino mi día y vuelvo sobre mi día. ¿Sí? Vuelvo sobre mi día a preguntarme
qué salió bien, qué no salió bien, qué no hice bien, muchas cosas, hago muchas cosas mal. Esto no lo hice bien, ¿cómo puedo empezar a hacerlo distinto mañana? Yo te hago una confesión, yo no me siento solo en el ejercicio del liderazgo. Ok. ¿Sí? Y no me siento solo, y no lo digo por conveniencia ni mucho menos. Primero porque creo que la posibilidad de desarrollar un equipo de trabajo consolidado, cohesionado, con dificultades, porque los seres humanos somos complejos y tenemos dificultades, y unos pelean con otros, y yo peleo con uno, y el otro pelea conmigo. Eso pasa, sí, pero finalmente es un equipo cohesionado en torno al propósito. Ok. Eso sí lo tengo clarísimo, y en torno a unos principios y valores y unas formas de actuación. Eso no me permite sentirme solo. Ok. Y tener la fundación con esa particularidad de lo que es la fundación, también ayuda un montón a no sentirte solo. O sea, ¿sí? Creo que finalmente el ejercicio de llevar esta organización al cumplimiento de su propósito es un tema que es compartido, que no es de un alguien en particular. Yo siempre he dicho, esto no es de un alguien en particular, y esa es una gran bendición, porque también se lo digo a la organización y a todos mis compañeros, les digo, recuerden que algún día no vamos a estar aquí, o porque nos pensionamos, porque nos llamaron a rendir cuentas más arriba, o porque elegimos un camino distinto en la vida, lo que sea. Pero lo que realmente permanece y trasciende es el propósito. Las personas jugamos un ratico, pero el propósito trasciende. Y cuando eso es lo que cohesiona el equipo, yo la verdad te confieso, yo no me siento, yo no tengo la sensación de soledad. No. Sí. No. Ok, qué interesante, fíjate que el fútbol no fue lo mío, sino el básquet. Entonces mi héroe siempre fue Michael Jordan, y él tenía una frase que decía, el talento gana partidos, los equipos ganan campeonatos. Y trabajar en equipo gana campeonatos. Seguro. No es una sola estrella, así ganará un partido, pero difícilmente el campeonato. Diego, en este ejercicio tan retador que vivimos hoy con la tecnología, que desbordada cada vez, hace unos 5 años estábamos hablando del Internet de las cosas, un poco más atrás en la revolución de la transformación digital, hoy es la inteligencia artificial. Decimos que los seres humanos necesitamos conexiones humanas. En la conversación bancaria está humanicemos la banca, hagámosla más humana. Ustedes desde hace tiempo eso claramente lo hacen. Pero hablemos del componente de la tecnología. ¿Cómo equilibras tecnología sin perder conexión humana? Eso es algo de la esencia de la organización. El tema, bien lo dices, ¿no? El tema de las relaciones y del ser humano por encima de cualquier otra cosa es algo del ADN de esta institución. De hecho, Mauricio, el primero de los valores de esta institución, el primero, es la dignidad de la persona como ser trascendente, único y base de la sociedad humana. De tal manera que sí, hay un lugar para la tecnología, nadie la puede desconocer, pero el valor que se le da al ser humano, el valor que se le da a la relación en una organización como la nuestra es absolutamente determinante. Creo que de los grandes riesgos es cómo desde la tecnología tú terminas simplemente desnaturalizando el sentido último de lo que hacemos, que es el ser humano, no es otra cosa distinta. De tal manera que cuando pensamos en cuáles son nuestros modelos de oficina, cuando pensamos en cuáles son nuestros modelos de relacionamiento con los clientes, pues finalmente la tecnología, entre otras cosas lo digital, es un medio al servicio del propósito. Hace algún tiempo, cuando empezaba a darse mayor potencia en todos estos temas de la digitalización y todo lo demás, nos fuimos para la fundación. La fundación nos convocó a una reflexión profunda de cuál debería ser la aproximación de esta institución a lo digital. Ok. ¿Sí? ¿Cuál debería ser la aproximación?
Y después de muchas conversaciones se construyó una visión de lo digital en esta organización. Y la visión de lo digital dejó de fundamento algo. Lo digital en esta organización no será un fin en sí mismo. Lo digital será un medio para hacer viable una estrategia. Y si me conecto con todo lo que te he dicho atrás, en la estrategia de esta organización, si hay algo que está en el corazón, es el ser humano y su dignidad. Es el ser humano y su dignidad. Entonces, Sí. Increíble, porque al final, si fíjate que en el medio en que te encuentras, en la industria en que te encuentras, estás en la reina de los commodities, de los genéricos. ¿Qué más genérico que la plata? El billete de 20.000, 50.000 es el mismo en un banco que en otro. No hay individualización. Y lo relacionado con el dinero en la parte activa y pasiva, y en el ahorro y en el crédito, hay una capa de humanización. Si esto fuera solamente transaccional, el eje gira a una competencia evidentemente de precio, y nunca de conexión humana, de entender el propósito. Y creo que es sublime lo que nos acabas de contar, porque finalmente al agregarle valor nos diferencia a la tecnología. La tecnología facilita a corta distancia, se elimina trámites, pero no genera la conexión, no genera ese vínculo. No, la necesidad de un cliente es diferente que la de otro, aun cuando trabajen en la misma empresa, hagan la misma labor. Sus necesidades de plata y financieras son diferentes, y ahí creo que esa conexión humana es lo que nos permite dar un consejo experto de ven, te ayudo. Y estoy de acuerdo contigo que la tecnología funge en la abreviación, en la eficiencia, pero nunca en la conexión humana. Hay unos ejemplos, yo creo que la gente disfruta de los ejemplos. Danos uno, si tienes alguno en mente. Nos encantó el primero que mencionaste, cuando te pones este pin en pasantía y te sientas. Algo que hayas aprendido en la humildad de cuando yo me siento, me di cuenta que de pronto sentado en Bogotá, en la séptima, eso yo no me había dado cuenta. ¿Qué has aprendido al estar ahí con tu cliente de primera mano? probablemente puedo ser reiterativo en decírtelo, pero es que para mí la experiencia con don José de los últimos 15 días me dejó muy rayado. ¿Sí? No, me dejó muy rayado, porque es que, a ver, no tengo mentiras. Uno dice, a ver, pero es que yo yo me he educado, yo estoy en esto y todo lo demás. ¿Cómo no voy a ser capaz de poder tener una conversación que me permita entender lo que este señor realmente necesita? Y no fui capaz. Así es simple, no fui capaz. Te dio humildad. Y con toda seguridad, mi asesor lo hizo con lujo de detalles. Es que hay que ver la manera como los asesores de este banco se relacionan con nuestros clientes. Okay. Es que Mauricio, nosotros estamos en Santa Librada, en La Victoria, en Patio Bonito, en lugares, también estamos en otros lugares, en otras ciudades, todo lo demás, pero el típico cliente del banco me pasó en Manizales con la misma experiencia. Okay. Con la misma experiencia. La oficina catedral de Manizales. Estaba un señor ahí. Entonces me le acerqué. ¿Cómo está? Te confieso que no me recuerdo el nombre en este momento. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. ¿Usted es cliente del banco? Sí, tengo una cuentica con el banco. Ah, qué bueno. ¿Y qué lo trae por aquí? Yo, no, es que imagínese que me salió una buena oportunidad para comprar un carrito. Entonces quiero ver si el banco me presta. Le dije, perfecto, cuénteme una cosa. ¿Usted se ha portado bien? ¿Ha sido juicioso con el sistema? ¿Ha pagado? Me dijo, sí, yo muy bien me he portado, la verdad. Yo soy muy juicioso, muy ordenado, todo lo demás. Le dije, te aseguro que te va a ir muy bien. Sin embargo, te dejo mi teléfono, mi número celular, dame el tuyo y me cuentas cómo te va. Okay. Te quiero decir que a los 3 días me llamó el señor, me llamó él y me dijo, ¿sabe qué le quiero decir? Que su banco es una maravilla. Yo ya tengo el préstamo aprobado y usted no sabe lo feliz que estoy. Todos los 31 de diciembre a las 12 de la noche, este cliente me está llamando. No puede ser. A decirme,
Usted no sabe lo que yo estoy agradecido con usted. Yo sé que yo no hice nada. ¿Sí? Yo sé que no hice nada. Yo sé que no hice nada. Pero me da una alegría, le digo, mire, usted no sabe lo que me emociona escuchar lo que usted me está diciendo. Porque es que le quiero decir una cosa. Nosotros nos debemos a ustedes. Entonces, esa es una cosa maravillosa. Y eso trasciende la cultura, ¿no? Toda esa narrativa de historias. Claro, porque esas historias yo cuando me reúno con toda la gente, yo se los cuento. ¿Sí? Yo se los cuento. Y hay unas historias, no, hay unas historias divinas. Divinas. Bueno, Diego, no te quito, sé que estás muy ocupado. Agradecerte eternamente por el espacio. Ojalá haya más conversaciones y podamos continuar esta plática porque al final es un lugar de aprendizaje y muchas gracias por el secreto y la inspiración. No, a ti mil gracias, Mauricio. Muy especial. Muchas gracias. A ti. Capítulo 3. ¿Cómo condonar parte de las cuotas de los préstamos para apoyar a sus clientes durante la crisis? La importancia de una cultura organizacional coherente y de una visión compartida que conecta al cliente con el propósito del banco. La influencia del liderazgo y la responsabilidad de modelar el comportamiento que desea en sus empleados, cómo el desempeño en el servicio al cliente se vincula con la evaluación y compensación de los empleados, basado en métricas como el NPS. La tecnología como medio para mejorar el servicio, pero sin perder el enfoque humano. Dar oportunidades a microempresarios, haciendo énfasis en el compromiso con el bienestar y progreso social. Hola, gracias por haber estado hasta el final de este episodio. La próxima semana tendremos un invitado que nos compartirá sus nuevos secretos y su inspiración en los temas de experiencia y clientecentricidad. No olvidar, por favor, suscríbete y toca la campana. Gracias.